¿Listo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Esteban? Bueno, aquí vamos a continuar la segunda clase o para recuperar la segunda semana de análisis financiero. ¿Listo? La guía que vas a ver en el video anterior, no, se me descargó el computador y no la alcancé a guardar, pero la de hoy sí la vas a encontrar y la dejo ahí guardada en la plataforma para que tengas como el control de los temas vistos en clase. ¿Listo? Entonces, en este momento, luego de ver qué es el análisis financiero y demás, vamos a comenzar con el análisis de cada razón. La primera razón que vamos a ver desde la parte financiera va a ser la razón corriente. ¿Listo? Cuando hablamos de la razón corriente, esta muestra la capacidad de la empresa para responder a sus obligaciones a corto plazo con sus activos circulantes. Esta mide el número de veces, ¿cómo lo podríamos colocar? Mide el número de veces que los activos circulantes del negocio cubren a sus pasivos a corto plazo. Se determina de acuerdo a la siguiente fórmula. Vamos a decir, razón corriente es igual a activo corriente sobre pasivo corriente. ¿Está? Con esta fórmula yo te había dejado en el anterior video una plantilla en Excel que la vas a encontrar en la plataforma con la cual vamos a hacer todo con estos cálculos, las razones como tal que vamos a aplicar en la parte financiera. ¿Listo? Entonces acá, razones financieras. Y acá vamos a hacer la primera, que la primera es la 1, perdón, 1 es la razón corriente. Listo. Entonces, ¿cómo es la fórmula a aplicar? Es razón corriente es igual a activo corriente. Vamos a dejar la fórmula acá. Razón corriente es igual a decir activo corriente sobre pasivo corriente. Vamos a pasarlo a valores. ¿Con qué? Con los valores que ya tenemos en el estado de situación financiera o en el balance que te dejé acá. ¿Listo? Entonces vamos a traer el activo corriente. El activo corriente, en este caso, para el año 1 serían 400 pesos. La vamos a hacer año por año. ¿Listo? Es más, yo voy a hacer el año 1 y el ACA que tú vas a hacer va a ser el año 2, 3, 4, 5. Es fácil y sencillo, no es del otro mundo como tal. Listo, ahí ya tenemos el... Ah, bueno, tenemos entonces que son 400, perdón, no lo hemos terminado, sobre el pasivo corriente. Y en mi pasivo corriente, yo tengo 200. Esto me va a dar como resultado 400 dividido 200. Y te voy a dejar de una vez los espacios para que vayas formulando el AK1. ¿Listo? Es decir, lo que veamos hoy es lo que vas a hacer en el AK1. Listo. O sea que acá voy a dejarlo en blanco. Vamos a abrir el recorte porque este lo voy a pasar al Excel, al Word para dejar la explicación. ¿Listo? Entonces, mira, ¿qué significa este resultado?
Dice, pasémoslo primero acá. Listo. Entonces, el anterior resultado indica que la empresa en el año 1, por cada peso de obligación a corto plazo, cuenta con 2 pesos de activo corriente para responder y cancelar la obligación. ¿Listo? Colocándolo justificado. Esta sí o sí se la tengo que dejar en la plataforma. Bueno, existen unos indicadores estándar sobre este indicador. En algunos casos se toma automáticamente como parámetros de medición, cuando en realidad cada caso particular debe ser evaluado en sus propias dimensiones. Es así como se afirma que en la relación, en ese primer cálculo, es decir, 2 de 1, 2 pesos que voy a pagar por cada peso que debo. Al poseer activos corrientes que dupliquen las obligaciones a corto plazo, es ideal, porque quiere decir que puedo responder por las deudas. Pueden existir situaciones en las cuales haya niveles mínimos de inventario y óptima rotación de cuentas por cobrar, con lo cual habría liquidez suficiente para atender los pasivos corrientes, aunque el indicador no parezca ser el mejor, pero ese 2 apetece, gusta. En otro sentido, podría pensarse que entre más alta sea la razón corriente, será mejor la gestión financiera de recursos. Pero si se mira, obviamente, en este caso, perdón, este caso, un indicador muy alto, aunque sea estimulante para proveedores y entidades financieras, porque prácticamente asegura el retorno de las acreencias. Es también señal de una mala administración del efectivo, de un exceso en la inversión propia proveniente de socios y accionistas, quienes verán afectada la tasa de rendimiento asociada a dicha inversión. Entonces acá tenemos la primera razón. La segunda que vamos a ver es la prueba ácida o la prueba del ácido. ¿Qué dice la prueba del ácido? Muestra la capacidad de la empresa para responder a sus obligaciones a corto plazo con sus activos más líquidos. Proporciona una idea más aproximada de la liquidez de la empresa. Proporciona una idea. Okay. ¿Qué más tenemos por ahí? Listo. Ya que sigue midiendo la capacidad para hacer frente a sus deudas a corto, pero sin tener en cuenta los inventarios. Presumiblemente, no es una palabra que me guste, pero es la más idónea para este caso, la parte menos líquida, más difícilmente realizable, en la que es más fácil que la parte que se produzca pérdidas en caso de querer transformarlos rápidamente en dinero. Y además, el activo para, para los que los valores, sí, en libros, y la medición del valor de mercado son menos confiables.
dado que no se toma en cuenta la calidad del inventario. Para esto vamos a utilizar la siguiente fórmula. Vamos a decir, prueba del ácido es igual al activo circulante menos los inventarios que no los vamos a tener en cuenta sobre el pasivo circulante. Esa sería como tal la fórmula que queríamos aplicar para encontrar la liquidez o la razón de ser para la prueba del ácido del año 1. Nos vamos para el Excel y vamos a hacer la segunda fórmula. Segunda fórmula, prueba de, perdón, entonces vamos a tener prueba del ácido es igual, recuerden, a activo circulante menos inventarios. Si me conscripto en inventarios, no. Inventarios sobre el pasivo corriente. Entonces nos vamos al Excel, todo te va a quedar formulado, ¿listo? No te vayas a complicar la vida a un tiempo de que, bueno, de pronto no te vayan a dar las cosas. 400 menos 600, 240. Sobre el pasivo circulante, que son 200, te va a dar 1. ¿Qué quiere decir ese 1? Pues ya vamos a mirar como una corta interpretación de ese resultado. El anterior resultado indica que los activos corrientes más líquidos superan en un 20% aproximadamente las obligaciones. Es que me faltó una parte, perdón. Me faltó una parte que no sé por qué. Sí, en un 20% a las obligaciones a corto plazo. ¿Qué pasa? Es que como yo lo hice en Excel, no nos salió con los decimales, pero esto significa que acá yo voy a tener, veámoslo un poquito, mmm, míralo acá, un 1,20. ¿Qué quiere decir? Que tengo el 100%, el pesito que tengo por allá de las obligaciones, más un 20%. Entonces, voy a cambiar este, lo voy a dejar acá. Listo. Siguiente fórmula que vamos a ver. Prueba del superácido. Esta razón es la capacidad, representa o es la capacidad de la empresa para afrontar sus obligaciones con recursos líquidos o inmediatamente convertibles en liquidez. Suele ser mayor a la unidad y depende, entre otras cosas, de la política
de caja que adopte la empresa, ¿no? Es una medida más ajustada, ¿sí? A la liquidez a la liquidez que el activo circulante, ¿sí? Porque, porque no todo se puede transformar en líquido o liquidez. Un ejemplo son los stock, ¿cómo se escribe stock? Se cae, sí. Obsoletos o los incobrables. La fórmula que vamos a usar para este caso es la siguiente. Vamos a decir prueba del, perdón, prueba del superácido es igual a yo decir el efectivo sobre el pasivo circulante. Vamos a hacerlo acá en el Excel. Acá, prueba del superácido. Prueba del superácido. Y recuerda que es el efectivo sobre el pasivo corriente. ¿Cuánto tenemos de efectivo? Vamos y miramos en el balance. ¿Cuánto te dejé? Que el efectivo en este caso sería 80 sobre los 200 que tengo en el pasivo circulante. Esto me da una razón o un resultado de 0,4, que ya vamos a ver qué nos indica como tal ese resultado. Espérame, le cambio acá. 3. Que nos quede en norte. Listo. Perdón, un segundo. Bueno, ¿qué quiere decir esto entonces? El anterior resultado equivale o indica más bien, indica que la empresa cuenta con recursos de caja y bancos equivalentes al 40% de las obligaciones a corto plazo. Listo. Ya, esa sería como la interpretación de esa fórmula o esa razón financiera como tal. No tendríamos que hacer algo adicional que nos cubra. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué más tenemos ahí? Bueno, entonces aquí va la primera parte de tu AK1. Vas a tener la plantilla ya formulada y vas a tener que calcular año 2, año 3 y año 4. ¿Listo? Y por acá vamos a sacar un punto adicional que va a ser como una anotación narrativa, que va a ser la interpretación de la liquidez de una empresa. La interpretación de la liquidez de una empresa debe realizarse conjuntamente con otros resultados de comportamiento como los índices de rotación,
Y prueba ácida, aunque todo parece indicar que las razones estimadas sobre los valores históricos pueden señalar más eficientemente la situación de la empresa a corto plazo frente sus obligaciones, ¿no? Mm, creo que con eso ya tenemos. ¿Qué más podríamos ver? Listo. Vamos a ver las razones de endeudamiento. Entonces, las primeras que tenemos o que vimos por acá son relacionadas entre la razón corriente con los activos líquidos de una compañía. En este caso, vamos a proceder a ver las razones de endeudamiento. En, en el momento de realizar el análisis de la liquidez a largo plazo de una compañía o su capacidad para satisfacer sus obligaciones a largo plazo, podemos utilizar varias razones de deuda. ¿Está? La estructura de capital de una empresa puede definirse como la sumatoria de los fondos, de los fondos provenientes de aportes propios y los adquiridos mediante endeudamiento a largo plazo. Mm, en tanto que la estructura financiera corresponde a la totalidad de las deudas, tanto corrientes como no corrientes, sumadas al patrimonio o pasivo interno. Listo. Eso tendríamos como una razón corriente o una razón de endeudamiento, perdón. Dentro de la razón de endeudamiento encontramos lo que es la estructura de capital. Cuando hablamos de la estructura de capital, la estructura de capital se obtiene dividiendo el total del pasivo por el valor total del patrimonio, utilizando la siguiente fórmula, donde vamos a decir estructura de capital es igual a el total pasivo sobre el patrimonio. Pues vamos por acá, vamos a hacer entonces nuestra cuarta fórmula para el año 1, que la cuarta es la razón de endeudamiento, ¿no? Razón de endeudamiento. Y la razón de endeudamiento es
el total pasivo sobre el patrimonio. ¿Cuánto tenemos de total pasivo en el estado de situación financiera que te estoy dejando acá para la nueva 1? Tenemos por acá 200. A ver, miremos a ver. Total pasivo. Tenemos entonces pasivo a largo plazo más pasivo corriente sobre el total del patrimonio. Que el total del patrimonio sería la suma de este, serían 400. Esto nos da 0,5. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a pasar la fórmula para el otro lado. Y vamos a decir, el anterior resultado indica que por cada peso que los dueños de la empresa ah, aportan, hay ¿cuántos? 5 pesos. Vemos cuánto nos da con decimales. 50 pesos. Hay 50 pesos. Sí, dejémoslo en pesos. Aportados por los acreedores. Listo. Listo. Ya luego de tener la estructura de capital, vamos a ver el nivel de endeudamiento. A ver, espérame un segundo. El 2, nivel de endeudamiento. Este es el porcentaje de fondos totales que han sido proporcionados por los acreedores, ya sea a corto plazo para invertir en activos. Esta razón indica la proporción de los activos que están financiados por la deuda. ¿Qué más le podemos colocar ahí? Mm, La fórmula es la siguiente fórmula. Con eso es nivel de endeudamiento es igual a decir pasivo total sobre activo total. Vamos para el Excel y lo hacemos acá. Punto 5. Nivel de endeudamiento. De endeudamiento. Entonces, activo total sobre pasivo total. Entonces, el activo total son 800 sobre el pasivo total, viene siendo la suma para el año 1 de 100 más 200, serían 300. Me da 2,67. Si esto lo pasamos a porcentajes, nos daría un 267%, nos daría alto, alto la verdad. Sí, eso es lo que nos daría.
Vamos a pasar este para acá. Listo. El anterior resultado indica que el 2,67, que sería un 267% de los activos totales se encuentran financiados por los acreedores. Y que si se liquidaran los activos totales, al precio que aparecen en libros, no, dejémoslo así, para no confundir ahí ese término. Entonces, mira, te voy a subir esto de una vez a la plataforma. Ya te voy a cargar los dos videos. En un rato sé que tenemos clase. Si no te puedes conectar igual, yo cada 8 días te voy a estar dejando los videos. Y el AK1, el AK2, AK3, evaluación 1, 2 y 3, yo las voy resolviendo en clase. Dejémoslo acá, análisis financiero. Y guardemos de una vez el Excel. ¿Listo? Entonces, bueno, si algo más tarde nos estamos viendo. Si no, ahí te queda la grabación. ¿Listo? Trata de que no sea ni tan corta ni tan larga para poder que lo que vas a ver te sirva para desarrollar el ACA.